Bien, eh, estos gatos, vamos a presenciar ahorita uno de los daños también muy comunes en estos gatos, que es la razón por la que los apilan o los botan, ¿sí? Porque muchas personas pues desconocen el tipo de procedimiento para reparar estos gatos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hacer este tipo de reparación. Ya les voy a mostrar el daño que tiene. Entonces vamos a tratar de subirlo, ¿sí? Como vemos, ¿sí? Trata de subir, apretamos el grifo, bien, ya está bien apretado. Entonces lo tratamos de subir, pero no da. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos presión, vamos a ponerle cuidado acá, se devuelve la presión hacia el inyector, ¿sí? Entonces tratamos de gatearlo, tratamos de utilizarlo, pero nos devuelve la presión por el inyector, ¿sí? En muchas ocasiones les dicen que este gato pues ya no sirve, pero el día de hoy les voy a enseñar cómo repararlo, ¿sí? Entonces vamos a proceder a desarmar el gato, ya continuamos con el video. Bueno, continuamos con el video. Lo que debemos hacer ahora es, ya desarmamos aquí la botella del gato, pueden verla. Ahora ya hemos aflojado el cilindro, ¿sí? El cilindro interno. Ahora vamos a proceder a retirarlo. Bien. 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 Bueno, hemos retirado el cilindro. Lo que debemos hacer es revisarlo, ¿sí? Desde ahí se alcanza a ver bien. Vamos a hacerle una inspección que no tenga ni rayaduras ni abolladuras internas, porque cualquier fisura o bolladura que tenga por dentro, esto no va a permitir que el gato suba completamente, ¿sí? Entonces ya hemos revisado el cilindro, está completamente bien, ¿sí? Está excelente. Entonces ahora vamos a proceder a la parte donde el gato está dañado o presenta fallas. Realmente no es un daño grave, ¿sí? Como podemos ver, aquí tiene tres salidas, ¿sí? Entonces les voy a explicar. La salida superior es la que va conectada aquí con la llave, aquí está, con la llave del grifo, ¿sí? Esta llave del grifo del gato, que es donde apretamos para comenzar a subirlo o aflojamos para bajarlo, ¿sí? Viene conectada aquí a este pequeño grifo, ¿sí? Y aquí por dentro vemos esta arandela, ¿sí? Es una pequeña arandela. Esta arandela es de cobre, ¿sí? Entonces aquí por dentro de la arandela hay un orificio que va conectado también con el grifo. Ya les voy a explicar cómo funciona. El grifo que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Es por donde el inyector está conectado aquí al inyector, ¿sí? Como ustedes pueden, vamos a moverlo, a ver, miren, ahí es donde hace, aquí al bajar es donde envía la presión, que es la que sube el gato. Por aquí, por este pequeño orificio de la parte de abajo, este gato absorbe el hidráulico que está en la botella alrededor del cilindro y luego lo envía por, por la parte interna, ¿sí? Este otro orificio que se ve aquí arriba está conectado aquí. Como pueden ver ustedes, aquí hay una válvula de seguridad. ¿Por qué trae esta válvula de seguridad el gato? Muy sencillo. Esta válvula de seguridad está para evitar cualquier falla del gato en el caso de que por alguna razón la chupa interna se llegue a partir y llegue a tapar
el orificio de la salida del hidráulico, ¿sí? Si tapa uno de los orificios de arriba, el de aquí arriba, el de aquí, el de esta parte de arriba, el gato, así aflojemos el grifo, no va a bajar, va a sostener la presión. Entonces esta válvula de seguridad es única, exclusivamente, solo para que en ese posible accidente, que es posible que pase, muy pocas veces sucede, pero podría suceder. Bien, entonces vamos a proceder a retirar la arandela interna. Bueno, aquí retiramos la arandela interna, ¿sí? Como pueden ver, este es el otro orificio del que le hablo, que va conectado directamente con el grifo del gato, ¿sí? ¿Qué sucede? Que este grifo, en el momento de nosotros cerrarlo, sella el paso del aceite del gato por el orificio, ¿sí? Igual que este otro orificio que está arriba, ¿sí? Estos dos provienen del grifo. ¿Cuál es su función? Bueno, en el momento en que el gato está subiendo, ¿sí?, el aceite, la presión del aceite es enviada aquí por donde se ve este balín, esto es un balín, ¿sí? Por ahí envía la presión, ¿sí?, que es sostenida con la arandela que acabamos de retirar, ¿sí? Y en el momento de recibir el peso, este mismo balín hace de sello para que no se nos regrese el aceite hidráulico. Lo inyecta por aquí, lo jala por ahí y lo envía por acá. Cuando aflojamos el grifo para bajar el gato, ¿sí?, lo que hace es soltar la llavecita y por este orificio se devuelve el aceite y sale por aquí otra vez a la botella, liberando todo el aceite que hay dentro del cilindro, que es el que va ubicado aquí. Bien, entonces, ¿por qué tratábamos de subir el gato y se devolvía? Bueno, lo que sucede es que en esta parte de aquí, esta parte es un poco sensible, ¿sí? Si el balín que está aquí, este que hace de cheque o sello, tiene algún mugre, alguna cosita pequeña que le estorbe, no va a permitir el sello completo. No sé si se alcance a distinguir ahí, vamos a ponerlo lo más cercano. Como pueden ver ustedes aquí en esta parte, ¿sí?, aquí se ve un pequeño desgaste, ¿sí? ¿Qué pasa con ese desgaste? Que hace orillas hacia arriba, bien, orillas hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a retirar el balín, ¿sí? Retiramos el balín y una vez retirado vamos a proceder a limpiar. Con una lija muy delgada vamos a limpiar este borde. Ojo, no se pueden utilizar cosas que vayan a dañarlo porque se perdería la herramienta, se perdería el gato. Entonces, con una lija muy suave vamos a hacer como limpiando aquí el bordecito y luego vamos a colocar el balín nuevamente. Debemos revisar el balín que no tenga ninguna bolladura, ¿sí?, porque si tiene alguna bolladura, pues esto nos va a ocasionar que el gato siga fallando. Entonces vamos a proceder para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, entonces aquí tenemos el balín, ¿sí?, está bien, ya lo revisamos. Ahora aquí está el orificio que vamos a limpiar. Ojo, una lija, ¿sí?, delgadita. Lo que vamos a hacer es hacer una pequeña limpieza, muy despacio, muy suave. Listo, eso es todo. Comprobamos, ¿sí?, excelente, está suave, ¿sí? Ahora, listo, ha quedado excelente.
Bien. Ahora todo lo que tenemos que hacer es volver a colocar el balín en su lugar. Ahí, perfecto. Muy importante, ¿sí? Ahorita vamos a montar el cilindro, pero muy importante, mucho antes de terminar de armarlo, que no se los olvide echar un poquito de aceite hidráulico ahí donde va dentro del cilindro. Ahorita vamos a hacer eso. Bien. Entonces montamos el cilindro. Bien, al momento de armarlo, tenemos que fijarnos en esto, ¿sí? Debe obligatoriamente quedarse viendo aquí una fisura, debe quedarse viendo el balín o cheque, el que nos va a dar el trabajo. Bien, ahí está, ahí se alcanza a ver, ¿sí? ¿Por qué no es recomendable dejar esto tapado? Bien, porque nos va a quitar presión y la presión no va a ser al 100%. Bien, entonces ahora vamos a proceder a colocar el cilindro. Bien, quiero que miren esta parte aquí, la parte interna del cilindro, ¿sí? Está completamente lisa. Resulta que esto tiene dos partes, ¿sí? Como pueden ver ustedes ahí, se alcanza a distinguir una línea, ¿sí? Ahí. Que se marque bien. Bien, ahí se ve la línea. Esa línea debe quedar para la parte de arriba. No nos puede quedar en la base del gato, porque esto dificultará o dañará la chupa de centro. Bien, esa línea puede rasgar nuestra chupa de centro, ¿sí? En algunas ocasiones estos son errores de fábrica al tiempo de construir este tipo de artefactos. Bien, entonces ahora montamos el cilindro y ya la parte ya aquí es más sencillo. Lo que tenemos que hacer es apretar con firmeza el cilindro y armar la botella. Listo. Bien. Ahora procedemos a armar la botella. Un dato muy importante para no perder el trabajo, no perder todo el trabajo que se hizo. Cuando vayan a hacer esto, asegúrense de que el grifo del gato esté suelto, ¿sí? Para que el empaque entre completamente bien y no tengamos después problemas con burbujas de aire. Bien. Entonces ahora procedemos a armar y en un instante volveremos a llenar el tanque y vamos a probar el gato. Bien, entonces ya una vez habiendo montado el cilindro, ¿sí? Aquí ya le hemos aplicado un poco de hidráulico y la prueba es la siguiente. Vamos a hacerle presión, a soplar en el cilindro, ¿sí? Si por alguna razón hay una pequeña fuga que sintamos al soplar ahí, ¿sí? O pueden con una manguera bien y echarle agua a los orificios, y si hace burbujas significa que no nos ha quedado bien el sello. Pero ojo, debe armarse en esta posición, ¿sí?
cuando vayamos a hacer la reparación, debe armarse en esta posición, no de costado, no de lado, sino en una posición completamente vertical. Bien, entonces voy a hacer la prueba. Perfecto, la presión quedó excelente. Entonces ya estamos listos para armarlo, pero ojo, siempre debe armarse en forma vertical, porque si no van a perder todo el trabajo. Un movimiento inclinado y el trabajo se pierde. Bueno, ahora vamos a probar el gato. Como pueden ver, sube sin ningún problema. El gatico está subiendo sin ningún problema. Ya no se devuelve la presión. Pueden observar ahí, no se devuelve la presión. Ahí ven. Entonces, ahí ya probamos que está bien. Ahora vamos a probarlo con peso. Listo. Pueden ver, subió perfectamente. Entonces nuestra reparación ya quedó completa. Excelente.